Actualmente está en una situación muy crítica, está perdiendo suelo tanto por la erosión eólica como por la hídrica, debido a que hace 2 años que se incendió, creo que hoy sí ya hace más de 2 años que se incendió. Hace 1 año empezamos a hacer las labores de reforestación con apoyo de la CONAFOR y del Bosque La Primavera. Ellos amablemente nos proporcionaron árboles. El 4 de julio del año pasado venimos a hacer la reforestación y posteriormente hemos realizado actividades de restauración de suelos, sobre todo en la zona donde ya se ha perdido bastante, en las que tienen mucho más inclinación, donde ya teníamos cárcavas. ¿Qué es lo que hacemos? Reforestar. Ahorita se está haciendo una limpieza de toda la maleza que tenemos. Hay que podar todos los chupones que traen los árboles que están retoñando y se va a tumbar todo el árbol muerto por el incendio. Podemos ver a lo largo de todos los predios de la universidad que está muy deteriorado, que pocos han sobrevivido. De los que han sobrevivido y hay rebrotes, tenemos que ayudarles para que sea lo que sea el meristema apical de la planta central y quitarle los laterales para que entonces no le quite ni nutrientes ni agua, que pueda desarrollar mejor. Todo lo que se va a recolectar de lo que se poda y de lo que se está limpiando se van a hacer retención de humedad, de suelos. Ese material, a la hora que ya se pone en línea y se va descomponiendo, es un nutriente para los mismos árboles, aparte de retener el agua que va a derramar hacia las partes más bajas. Se podando los pinos, nos dijeron que podáramos hasta cierta altura para prevenir de que si en un incendio ya el fuego no corre hasta lo alto. Entonces vamos a podarlo como a esta altura más o menos. Y creo que es importante saber cómo podemos combatir eso, cómo podemos remediar un error nuestro o cómo ayudar a la naturaleza a reconstruir. Estas rocas sirven para... Lo que quiero hacer es como darle la forma de una maceta para que cuando precipite el agua se quede atrapada aquí y pueda seguir creciendo este amigo. Hay que ayudarle a la naturaleza de la forma que nosotros podamos. Hay cosas que sí, la cantidad de nutrientes del suelo va a ser más importante y en eso probablemente no podamos incidir mucho, pero incorporando la materia orgánica pueden tener ellos nutrientes de donde puedan vivir. Los tres. 1, 2, 3. Se rompió, ¿no? Yo. ITESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.